Hola a todos. Hemos finalizado el primer bloque temático de la asignatura en el que describimos los principales peligros asociados a la producción de alimentos de origen vegetal, y en este segundo bloque temático nos vamos a adentrar, vamos a sentar las bases teóricas para poder desarrollar, diseñar, implementar los sistemas APPCC. Pero previamente a la aplicación de los 7 principios de la APPCC en cualquier industria alimentaria, es necesario tener adecuadamente diseñados e implementados los programas de requisitos previos, que se denomina como prerequisitos. Una serie de programas, como veremos en este tema, en los que se van a poder controlar los peligros generales asociados al entorno de trabajo. Debido a su extensión, vamos a dividir la explicación de los programas de prerequisitos en 2 temas. Un primer tema en el que haremos una introducción respecto a los programas de prerequisitos, y en el segundo de los temas finalizaremos la explicación de todos y cada uno de esos prerequisitos. Este es el índice que vamos a seguir. Hablaremos brevemente acerca del origen de los APPCC. Recordemos que en el primer tema pues, también dimos unas pinceladas al respecto. ¿Qué supone esta filosofía del APPCC? ¿Cuál es la justificación que ha hecho que el APPCC se haya extendido y hecho obligatorio como herramienta para la gestión de la seguridad alimentaria? ¿Cuáles son los componentes del sistema APPCC? Y en el segundo tema pues definiremos cuáles son esos programas de requisitos previos. Bien, en cuanto al origen, pues hablamos en su momento, volvemos a recordar que la necesidad de garantizar la inocuidad de los alimentos en las misiones espaciales llevó a la NASA a aplicar unos sistemas que estaban siendo desarrollados, utilizados en diferentes industrias para minimizar la producción de errores en los productos que se elaboraban, que se producían, y esa aplicación, esa traslación de esos sistemas en otros tipos de industrias a la producción de alimentos fue completamente exitosa. Este sistema fue bautizado en inglés con las siglas HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points, que en castellano es lo que conocemos hoy en día como el análisis de peligros y puntos de control crítico. Y la forma de trabajar en aquel momento, las bases que se utilizaron son muy similares a las que se utilizan hoy en día, que es un control riguroso de la higiene de las diferentes etapas de producción, elaboración, transformación, envasado y conservación durante toda la cadena de producción y comercialización, detectando qué etapas eran cruciales para mantener esa inocuidad. Aquí tenemos los 7 principios que componen el APPCC. Como he dicho en la introducción, en la presentación de este tema, esta aplicación de estos 7 principios, que vinieron definidos por la Comisión del Codex Alimentarius, es la última etapa del sistema APPCC. Previamente hay que tener diseñados e implementados en la industria los programas de requisitos previos. Simplemente los vamos a nombrar porque tendremos tiempo, le vamos a dedicar prácticamente un tema a cada uno de estos 7 principios. El análisis de peligros sería el primero. Ya hemos identificado los peligros en el primer bloque. Nos quedará la evaluación y la asignación de las medidas preventivas. Habrá que identificar cuáles son los puntos de control crítico, qué etapas son cruciales para mantener la inocuidad de los procesos y los productos que elaboremos. Estableceremos unas medidas preventivas y unos límites críticos asociados a cada punto crítico de control, y además, para garantizar que no existan esas desviaciones y que se detectan adecuadamente, se establecerán unos procedimientos para vigilar cada uno de esos puntos de control críticos. Una vez que se detecten esas desviaciones, habrá que aplicar una serie de medidas correctoras para reconducir el sistema a un área de control. Igualmente,
habrá que establecer unos procedimientos para verificar que el sistema está controlado, que funciona adecuadamente. Y, por último, pero en paralelo a todas las etapas anteriores, establecer un sistema de registro que nos permita tener un histórico de la adecuación de la producción de nuestros productos alimenticios e igualmente, en el caso de ser necesario, pues una herramienta para verificar que nuestros productos están adecuadamente controlados. Bien, en cuanto al origen y la historia del APPCC, indicaremos que en la década de los 80, de los 60, comenzó a aplicarse en las industrias alimentarias, fruto del éxito que había tenido la aplicación de estos sistemas en el programa espacial. A partir de ahí, la Comisión Mixta de la FAO y de la OMS, que constituye lo que se conoce como el Codex Alimentarius Mundi, pues los fue impulsando, los fue desarrollando, desarrollando los programas y los sistemas y las guías para que fuesen aplicables a todos los niveles y en todas las regiones del mundo, y la generalización de su uso fue avalada por diferentes instituciones en las que evaluaron que el uso de estos sistemas conseguían controlar y reducir al mínimo los peligros alimentarios. De tal manera que la Comisión Europea, a nivel europeo, todos y cada uno de los países, pero también el conjunto de la Unión Europea, fue adoptando estos sistemas, impulsó a que las industrias alimentarias los adoptase como la mejor manera de gestionar los riesgos alimentarios, en directivas, fijaos, tan remotas como las del año 93. España lo estableció de forma obligatoria en el 96 con este Real Decreto, en el que denominó al análisis de peligros y puntos de control críticos como análisis de riesgos y control de puntos críticos, lo que denominamos en su momento el ARI-CPC. Y en la actualidad, el paquete de reglamentos sobre higiene, derivados del reglamento 178 del 2000, en concreto el reglamento 852 del 2004 sobre higiene de los productos alimenticios, obliga a las industrias alimentarias a poner en marcha procedimientos basados en el APPCC. Este reglamento 852 del 2004 señala que la consecución de la seguridad alimentaria es el resultado de diversos factores, como no puede ser de otra manera. Para conseguir, para certificar, para poder garantizar esta seguridad alimentaria, establece que los operadores de las empresas alimentarias deben establecer y poner en marcha programas y procedimientos basados en los principios del APPCC. ¿Por qué no dice el APPCC? Porque no hay un único APPCC. El APPCC es propio, particular, específico de cada organización, de cada empresa, de cada operador económico. El APPCC es una serie de herramientas, una serie de directrices, una serie de normas que ayudan a conseguir la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria. Es un procedimiento que hay que ir aplicando para desarrollar un sistema, pero este sistema debe ser único y específico de cada organización. Además, indica el mismo reglamento que el éxito de que el APPCC se implemente, se diseñe de forma y se lleve a cabo y tenga buen éxito, depende de una involucración global en cada operador económico, en cada industria. Requerirá, como dice, el compromiso y la cooperación plena de los empleados. Para ello, los empleados deben recibir formación. Hoy en día, esta frase, esta aseveración, pues no es que no tenga sentido, pero que es algo que convivimos con ello y lo tenemos asumido. Pero al inicio de desarrollar y de impulsarse y de generalizarse estos sistemas sí que era algo bastante preocupante, porque a los empleados les suponía una forma de trabajar muy dificultosa, en la que constantemente tenían que registrar sus actividades, sus acciones, los resultados de su trabajo, y eso suponía, lógicamente, no había esa cultura de la calidad que hay hoy en día, pues suponía
en cierta medida, un engorro y en muchas ocasiones ponían trabas o eran reticentes. Hoy en día, los operadores económicos, los empleados, están completamente mentalizados de que es la mejor manera de preservar sus puestos de trabajo, ya que si una empresa empieza a tener notificaciones de peligros alimentarios, lógicamente esa empresa va a perder volumen de mercado, va a perder prestigio y por lo tanto esto lleva todo dirigido a pérdida de puestos de trabajo, incluso cierre de la empresa. Además dice que el sistema PPCC es un instrumento para ayudar a las empresas a lograr el nivel más elevado de seguridad alimentaria. Veremos en el último bloque que hoy en día hay otra serie de normativas, otra serie de reglas para alcanzar estándares de calidad y de seguridad más elevados todavía, más estrictos. Pero con la aplicación de los principios basados en el APPCC se garantiza ese nivel elevado de seguridad alimentaria que demanda hoy en día la sociedad. En cuanto a los requisitos relativos al APPCC, lo que se dice es que hay que tener en cuenta los principios incluidos en el Codex Alimentarius. Son esos 7 principios con los que vamos a trabajar, que hoy en día sigan plenamente vigentes y debido a la flexibilidad, fijaos, flexibilidad que tienen esos 7 principios en su aplicación, pues no es necesario cambiarlos o rehacerlos, sino simplemente es necesario que cada industria los adapte y los aplique según sus propias necesidades. Además, estos principios son tan flexibles y están ideados para todas las tipologías de empresa. ¿A qué me refiero con eso? A que hay empresas muy grandes, con mucha capacidad de disponer de todas las herramientas, todos los instrumentos, todo el personal para alcanzar esos estándares de calidad elevada, y hay empresas mucho más modestas, mucho más pequeñas, empresas familiares, empresas tradicionales, que no disponen esos recursos de tener personal única y exclusivamente dedicado a estas actividades. Pues la flexibilidad de estos principios de la PPCC hacen que incluso en esas empresas se puedan adoptar con total garantía para la seguridad alimentaria. Y también nos dice que, y esto es objeto casi todos los años de pregunta de examen, que hay empresas en las que no es posible identificar estos puntos críticos de control. No hay ninguna etapa que pueda tener una magnitud que se pueda medir, que se pueda observar, que permita, como digo, hay empresas en las que no es posible identificar ese punto crítico de control. Para esas empresas, la flexibilidad de la PPCC señala que aplicando las prácticas correctas de higiene es suficiente para alcanzar ese elevado nivel de seguridad que se busca para cualquier tipo de empresa alimentaria. Bien, en cuanto a la filosofía de la PPCC, señalaremos que se basa en un control integral del proceso alimentario. Nos olvidamos ya de única y exclusivamente el control del producto final. Aquí también se ejerce, como no puede ser de otra manera, pero en este caso es necesario tener controladas todas y cada una de las etapas. Además, la higiene debe venir garantizada en todas y cada una de las etapas de la cadena alimentaria. De nada sirve que dentro de nuestra organización tengamos todos los sistemas puestos a punto, garanticemos una inocuidad del más alto nivel, pero nuestros proveedores de materias primas o en las etapas sucesivas del transporte y comercialización no se cumplan esos estándares de seguridad. Por lo tanto, el APPCC, la filosofía del APPCC, hace que todas y cada una de las etapas o empresas que forman parte del sistema de producción y comercialización de los alimentos trabajen con un lenguaje común. Y, lógicamente, el fin último del APPCC es conseguir que los alimentos sean salubres, que no supongan ningún riesgo para la seguridad alimentaria. Pero además, esta mejora, esta atenta observación y control de todas y cada una de las etapas, además de garantizar la inocuidad de los alimentos, va a permitir también una mejora en la calidad, en el sentido de que los productos van a ser
mucho más identificables, mucho más estandarizados, siempre van a tener las mismas cualidades, propiedades, la misma calidad. Bien, ¿cómo se justifica el empleo de la APPCC? O sea, ¿qué nos ha llevado a que a nivel internacional todas las organizaciones, todas las administraciones que se encargan de velar por la seguridad alimentaria hayan impuesto el APPCC como la mejor herramienta? Pues ha demostrado científicamente su eficacia. El APPCC tiene una base científica, esto ya lo hemos hablado y vuelvo a insistir en ello, es fruto de un estudio muy profundo de los riesgos alimentarios y cómo controlarlos, y de hecho aquí os pongo un ejemplo de cómo encontramos en la bibliografía una enorme cantidad de artículos científicos que permiten demostrar que el estudio científico y las publicaciones científicas avalan su seguridad. Fijaos, utilizamos el Google académico y con las palabras clave de APPCC, y en este caso el sector de la aceituna, lo podéis hacer con cualquiera, vamos a ver que existen un número bastante relevante, estamos hablando de términos en castellano, un número relevante de publicaciones que hacen referencia a la aplicación en revistas científicas de la aplicación del sistema del APPCC en la elaboración del aceite de oliva, en la aplicación de otras normas un poco más avanzadas, en este caso una IFS, que hablaremos de ella para la aceituna de mesa, el APPCC en industrias alimentarias pequeñas, sistema de APPCC para controlar listeria en vegetales, implantación de APPCC en una almazara. Bueno, vamos a encontrar múltiples registros acerca de publicaciones en revistas, en este caso nacionales, porque estamos trabajando con términos en castellano, pero igualmente podemos utilizar la terminología en inglés y encontraremos estas publicaciones científicas que avalan el buen resultado y cómo aplicar adecuadamente los sistemas APPCC en cada sector específico. Además, el APPCC, el sistema APPCC, proporciona unas herramientas de gestión útil para cumplir la normativa, para cumplir la legislación. Muy importante. Veremos en su momento que el control oficial, aquellos trabajadores públicos que vengan a vigilar nuestra labor en la empresa, van a prestar enorme atención a el sistema APPCC y a su desarrollo y a los resultados del mismo, ya que la propia legislación refiere al APPCC como la mejor herramienta para gestionar y controlar la seguridad alimentaria. Y además, como os he mencionado anteriormente, pues el APPCC permite, por el lenguaje que utiliza, perfectamente confluir cualquier sistema de seguridad alimentaria con otros sistemas que son hoy en día obligatorios en la industria alimentaria, como pueden ser los sistemas de gestión de la calidad, los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, aquellas empresas que quieran aplicar estándares de responsabilidad social, todo ese tipo de sistemas que utilizan un lenguaje común, o si queréis lo vemos al revés, el APPCC utiliza unos procedimientos y un lenguaje que se intrinca, que se incardina, como tenéis ahí puesto, perfectamente con otros estándares y con otros sistemas obligatorios hoy en día en la industria alimentaria. Además, los sistemas de registro, además, por supuesto, de todo el desarrollo de los manuales de la APPCC, de la memoria APPCC, pero todo el sistema de registro documental que requiere el último de los principios de la APPCC permite demostrar de forma documental que estamos cumpliendo como organización con las necesidades y los requisitos en cuanto a la seguridad alimentaria. Además, como este sistema también nos demanda aplicar procedimientos de trazabilidad, vamos a poder demostrar que nuestros proveedores están también o aplican también sistemas o procedimientos basados en el APPCC y nuestros clientes igualmente tienen ese lenguaje o ese procedimiento a la hora de trabajar. Y
lógicamente el estudio pormenorizado, el control sistemático de las diferentes etapas, pues permite detectar errores en los procesos alimentarios, corregirlos y con ello mejorar constantemente la calidad. Y al minimizar el número de errores, lógicamente la garantía que va a ofrecer nuestra marca, la opinión del consumidor, pues va a mejorar sustancialmente. En cuanto a los componentes del sistema APPCC, pues señalaremos que como base de la APPCC, como cimientos de el APPCC, tenemos los programas de requisitos previos o prerequisitos. Ninguna empresa, por muy bien que diseñe los 7 principios básicos del APPCC, va a garantizar la inocuidad alimentaria si previamente no se han controlado los peligros derivados del ambiente de trabajo. Y esos peligros derivados del ambiente de trabajo se controlan, se gestionan mediante los programas de prerequisitos. Para unir, complementar, para, por así decirlo, el cemento que une los programas de requisitos previos con los 7 principios de la APPCC, se demanda, se obliga a utilizar las guías de buenas prácticas, de prácticas correctas, para facilitar la implantación de los sistemas de autocontrol. Estas guías ligan todos estos programas de requisitos previos con el desarrollo y el diseño de los 7 principios básicos del APPCC. Y bien, la higiene y la seguridad alimentaria, lógicamente, son el resultado de la aplicación por parte de las empresas de los programas de prerequisitos y los procedimientos basados en el APPCC. Como resumen de qué son los programas de requisitos previos, aunque ahora hablaremos un poco más de ello, señalar que los programas de requisitos previos se encargan de controlar los peligros generales asociados al ambiente de trabajo, mientras que los 7 principios básicos de la APPCC van a colaborar o van a permitir el control de los peligros específicos de nuestro procesado. Aquí tenemos una definición más exhaustiva de lo que son los programas de prerequisitos. Por ahí, los estudios previos o prerequisitos son pasos o procedimientos que controlan las condiciones internas básicas del establecimiento, que proveen una plataforma para la producción segura de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que son la base, son el sustento de luego el control más específico de los peligros asociados propiamente a nuestro procesado. Aquí veis, esta es una imagen que viene recogida en la recomendación de la Comisión Europea para la gestión de la inocuidad alimentaria, un documento con el que trabajaremos bastante, y en el que señala como base para la aplicación de los 7 principios de la APPCC, de lo que llama el sistema de autocontrol, pues todo lo que sería la prevención y preparación básica, como son los programas de prerequisitos y la aplicación de guías basadas en las buenas prácticas higiénicas, buenas prácticas de fabricación. Además, lógicamente, de procedimientos basados en la trazabilidad, que los incluiremos dentro del programa de prerequisitos, de la recuperación, comunicación a nivel interno y externo, etc. También, fijaos la importancia que tienen estos prerequisitos, que normas para la gestión de la inocuidad alimentaria más avanzadas, como puede ser, por ejemplo, una ISO 22000, hablaremos de ella, además de las normas específicas referentes a la inocuidad, también tienen una serie de normas asociadas en las que tratan de forma individualizada cómo aplicar adecuadamente los prerequisitos. Y esos prerequisitos no son específicos respecto a ningún peligro determinado, sino que son de aplicación general. Por ejemplo, el control del agua de las instalaciones es general. Y su aplicación lo que va a garantizar es el control de los peligros generales, lo que decía anteriormente, los peligros asociados a el ambiente de trabajo. Otra cuestión que me gustaría indicar en este vídeo hace referencia a nuevas terminologías que aparecen y que poco a poco se están imponiendo. La diferencia que habría entre lo que son los prerequisitos o lo que se denominan prerequisitos operativos. Una terminología, como digo, que aparece en la comunicación de la Comisión acerca de la gestión de la seguridad alimentaria. Un prerequisito, hemos dicho que controla los peligros procedentes del entorno de trabajo y suponen la base y esa primera línea de protección de la seguridad alimentaria. Controla esos peligros generales.
Entre ellos, como ejemplo, pues el control de plagas, las buenas prácticas de fabricación, mantenimiento de las instalaciones, formación de los manipuladores, homologación de proveedores. Todo ello son prerequisitos. ¿Qué diferencia hay entre los prerequisitos y los prerequisitos operativos? Los prerequisitos operativos son etapas que se identifican en el proceso de análisis de peligros, una vez que se están aplicando los 7 principios de la PPCC. Fijaos, surgen del análisis de esos peligros y se sitúan en las etapas del procesado. Por lo tanto, ya hay una diferencia clara. Prerequisitos, el ambiente y los peligros generales. Prerequisitos operativos, estamos hablando ya de nuestro procesado en concreto. Y constituye una etapa en la que hay que controlar, prestar especial atención, sin llegar a ser un prerequisito y tampoco ser un punto crítico de control. Por ejemplo, imaginaos en cuanto al peligro de gestión de la presencia de metales. Pues dependiendo de la propia industria, podemos considerar esa forma de gestionar los riesgos de presencia de metales o bien como un punto crítico de control o bien como un prerequisito operativo. Por ejemplo, si nuestra instalación posee un detector de metales, lo identificaríamos como un punto crítico de control. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificar, vamos a poder tener una magnitud, una medida, establecer una tolerancia, unos límites críticos a ese punto. Entonces lo estableceríamos como punto crítico de control. Si en lugar de tener ese detector de metales, lo que utilizamos es una serie de mallas para evitar que haya la presencia de metales o que esos metales pasen, ya no podríamos establecerlo como un punto crítico de control. No vamos a tener un límite crítico. No vamos a tener una forma de vigilar y observar. Lo estableceríamos como un prerequisito operativo, que tendríamos que estar muy pendientes, revisar periódicamente y tener una atenta observación, pero en ningún caso podría ser un punto crítico de control. Y ya por último, en este vídeo, pues enumerar los diferentes prerequisitos con los que vamos a ir trabajando y que son obligatorios tener en todas las instalaciones, en todas las empresas. En primer lugar, hay literatura que las guías de buenas prácticas higiénicas o buenas prácticas de fabricación las incluye dentro de los prerequisitos, otra literatura no. A fin de cuentas eso nos da igual. El caso es que hay que trabajar bajo esas premisas de las guías de buenas prácticas higiénicas y fabricación. Tendremos que establecer o tener en cuenta un diseño higiénico de los locales y de las instalaciones, por supuesto programas de limpieza y desinfección, lucha contra plagas y vectores. En muchos casos estas dos cuestiones se separan en dos prerequisitos diferentes o se incluyen dentro de lo que sería todo el plan de limpieza, desinfección, desinfectación y desratización, los programas LDDD. Eso, como digo, depende de la literatura, depende de la forma que tengamos o las preferencias que tengamos para diseñar nuestro APPCC, pero en ningún caso supone una merma diseñarlo de una manera o la otra. Mantenimiento higiénico y preventivo de los equipos y utensilios, formación de los manipuladores, control de las materias primas, trazabilidad, higiene del agua de la industria y del local y del aire, eliminación higiénica y gestión de los residuos y subproductos, calibración de los equipos y el último prerequisito que se ha incorporado es la gestión de los alérgenos. Bueno, hasta aquí este vídeo. Un saludo a todos.